esta ocasión la palabra del Señor nos está trayendo nuestro hermano José Ricardo Utiopala, quien está casado con nuestra hermana Rosita Lazo. Tienen 3 hijos, Edwin, Cristian y Priscila. Fue estudiante de la ECEP en el año 2001-2004 y actualmente es parte del liderazgo de la Iglesia de Cristo en Guayaquil Centro. Bienvenido mi hermano Ricardo y que Dios lo bendiga grandemente y estamos a su palabra. Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Ok, ahora sí, ya, listo, ahora sí me escuchan. Buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Gracias por esta oportunidad que me han dado para llevarles el mensaje del Señor a cada uno de ustedes. Mi nombre es Ricardo, como ya mi hermano había dicho. Gracias, amados hermanos, por darme esta oportunidad. Bien, ya continuamos, ¿verdad? Listo. Entonces, hermanos, ya continúo nomás, ¿verdad? ¿Sí me están escuchando? Sí, hermano. Ok, buenas, ya. Gracias, amados hermanos. Vamos a continuar con el estudio que ya han venido siguiendo ustedes acerca de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, gracias al Señor y a los hermanos, me han asignado el capítulo 5, versos del 4 hasta el 6. Vamos a estar hablando un poco acerca de la palabra del Señor en estos versículos. Antes de entrar ya de lleno a la palabra del Señor, pongámonos en la presencia de Él porque Él es el que nos da la sabiduría, su Santo Espíritu es que nos habla, por lo tanto necesitamos pedir siempre la dirección del Espíritu Santo en este momento. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia. Amado Señor, tu bondad es grande y tu misericordia es inmensa, que nos das la oportunidad de seguir hablando de tu palabra, seguir hablando de tu inmenso amor hacia nuestras vidas. Bendice a la Iglesia de Cristo, la Colón, bendice, Padre, a la Iglesia de Cristo, Guayaquil Centro, una sola familia. Padre, tú has permitido que nosotros podamos en esta noche compartir el mensaje tuyo. Este mensaje sea para la edificación de nuestras vidas. Este mensaje sea para que nosotros fortalezcamos nuestra fe en el conocimiento de tu palabra y ese conocimiento, Padre, sea en nuestras vidas llevando a la práctica para vivir, para caminar siempre conforme a tu voluntad. Padre, tu bendición sea derramada en esta noche y gracias te damos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Ya. Bien, hermanos, vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 5. Estamos ahí, recuerden, hermanos, en el libro de San Mateo, capítulo 5. Abran sus Biblias, recuerden que la palabra es lo que nos guía. Capítulo 5, verso 4 hasta el verso 6. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra del Señor, hermanos, nos alimenta de esta manera. Bienaventurados los que lloran. Voy a compartir algo aquí. A ver si puedo compartir.
o si me permiten compartir. Creo que va a ser un poco complicado para mí compartir algo de lo que tengo preparado aquí, sino para volver nomás a lo que tengo aquí. Ok, gracias, hermano. Ya, para mí es un poco complicado hacer ese cambio, pero vamos a ver si lo puedo poner algo de figura por acá, que tengo aquí guardado. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, dice la palabra del Señor. Pero en otra versión la palabra dice, felices. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los que lloran. Hermanos, la felicidad no debe ser condicionada por lo exterior, sino del corazón. Muchas veces, hermanos, en nuestro diario vivir, parece ser contradictorio. ¿Cómo podemos estar felices cuando tenemos problemas? ¿Cómo podemos estar felices cuando nosotros estamos en tribulaciones? ¿Cómo puede ser posible eso? Hermanos, entonces la Escritura no está contradiciendo, la Escritura nos está mostrando en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, vayamos un ratito al libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 3, lo que nos dice la palabra del Señor. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Miren cómo dice la palabra del Señor. Dice la Escritura, como que hubiera una contradicción. Sin embargo, la Escritura nos dice que mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Hermanos, realmente las cosas externas no deberían influir en nuestra vida. Las cosas externas, sin embargo, sí influyen mucho. Podemos estar llorando, pero estar felices. ¿Cómo podemos entender eso, hermanos? Podemos estar llorando, pero estar felices. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible eso, hermanos? Eso es lo que la Escritura nos hace ver, porque dichosos los que lloran, pero la Escritura nos hace ver que podemos estar nosotros tristes, podemos llorar, pero ¿cómo, hermanos, podemos a la vez estar felices? La respuesta a esa pregunta, hermanos, es que podemos llorar de felicidad. Dios le dio una casa nueva, un departamento. Usted tenía una enfermedad terminal, tenía cáncer, pero Dios ha obrado en su vida y esa enfermedad, el cáncer, ese mal que hace daño al cuerpo humano, se ha desaparecido. Usted se hizo el examen, pero resulta que usted ya no tiene esa enfermedad. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Verdad? Llora de alegría. Al encontrarse con un amigo a los tiempos, también puede ser un motivo de llanto, un motivo de llorar. Por eso la Escritura nos hace ver, parece contradictorio, pero en la realidad no es. Podemos, hermanos, llorar de felicidad porque tenemos a nuestros padres con nosotros. Gracias al Señor, muchos no hemos sido contagiados, o algunos que han sido contagiados en este tiempo con el virus, pero
con el favor del Señor, han sido sanados. Y eso es de regocijo. Podemos llorar, pero a la vez estar muy felices. Hermanos, otro ejemplo, el esposo o la esposa no quiso saber nada del Evangelio por mucho tiempo. Pero llega el momento en que Cristo habló en su corazón y hoy viene a Jesucristo y obedece a la palabra y ahora es parte de la familia. Eso es para gozarnos. Y entonces podemos estar tristes, podemos estar llorando. Sin embargo, podemos nosotros, hermanos, estar muy felices. Lo más importante en nuestra vida es la salvación. Y si nosotros nos recapacitamos realmente del sacrificio que hizo Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, al ver eso, hermanos, nosotros tenemos que llorar, pero de alegría. Y eso es lo que nos quiere hacer ver. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero también podemos llorar por tristeza, por muerte de alguien, problemas conyugales, problemas con los hijos. Podemos nosotros tener problemas económicos. Puede alguien haber perdido su matrimonio, destrozó su matrimonio. Puede llorar de tristeza, es verdad, pero también se puede llorar de alegría. Y la palabra del Señor dice, bienaventurados o felices los que lloran. Pero hay que mirar por qué lloran. Si estás llorando, tiene que ser por felicidad. Si estás llorando, tienes que ser feliz, a pesar de las lágrimas. Porque no determina lo exterior, sino el corazón. Si en tu corazón está Cristo, si en mi corazón está Jesús, el autor del amor, el autor del gozo, según Gálatas 5, 22 y 23, si Cristo está en nuestras vidas, queridos hermanos, a pesar de las lágrimas, podemos ser felices. Quiero preguntarle, hermano, quiero preguntarle algo. No sé por qué usted está llorando. No sé por qué usted llora. ¿No sabe por qué llora los demás? Y si está llorando, hermano o hermana, que sea porque reconocemos que hemos ofendido a Dios. Si estás llorando por un examen positivo de cáncer o alguna otra enfermedad en tu vida, terminaste un compromiso con tu esposa o tu novia o novio, estás llorando porque no aprobaste un examen para entrar a la universidad, estás llorando por problemas económicos, realmente yo no lo sé. Pero el Señor sí lo sabe, Él sí lo conoce. No sé por qué lloras. ¿Cuál es tu llanto? ¿Cuál es el dolor que tienes en tu corazón? Pero de algo sí estoy seguro, porque la Escritura nos dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurado tú que lloras, porque el Señor te va a consolar. Cuando dice serán consolados, viene del griego parakaleo. Dios llama a su lado para consolarnos. Dios te llama, querido hermano, querido amigo. Familias, te llama para consolarte. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es secar tus lágrimas. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es actuar en consuelo. Esta bienaventuranza, este verso es tan hermoso que muchas veces, hermanos, podemos estar llorando, sea de tristeza, sea de felicidad, pero tenemos a Cristo que nos está invitando para que nosotros
podamos ser consolados, para que usted pueda ser consolado. Dios quiere, Cristo quiere secar tus lágrimas. Eso debe quedar claro, amada iglesia. Ese debe ser una convicción en que Cristo Jesús está invitando a que usted venga a su lado. Si está cargado de problemas, dolores, enfermedades, angustias, Cristo Jesús quiere secar tus lágrimas. Seguimos analizando el verso, vamos al verso 5. Vamos al verso 5. Cuando la Escritura nos dice de la siguiente manera. Verso 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. La Escritura dice, felices los mansos, ¿verdad? En otra traducción, felices los mansos. No dice los mensos. Tenemos que tener claro. Si usted está mirando el dibujo en la pantalla, una ovejita, ¿verdad? Ofreciéndole una flor a un lobo. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué podemos nosotros mirar ahí? Felices los mansos, del griego praus, control, ¿verdad? Control. La capacidad de controlarnos, la capacidad de mantenerse firmes en las convicciones, pero no violentos. Eso puede significar, ¿verdad? Cuando dice felices los mansos, la capacidad de mantenerse firmes en las convicciones, pero no violentos. Pero no violentos. El mundo en donde vivimos es difícil vivir siendo mansos. La sociedad donde nos desenvolvemos, hermanos, es difícil ser mansos, es difícil. Porque, empezando, ¿verdad?, desde el gobierno, la sociedad quiere pisotear al pueblo. Y eso es una gran verdad. No nos olvidemos el año pasado, ¿verdad? No nos olvidemos lo que pasó. ¿Por qué el pueblo reacciona violentamente? ¿Por qué el pueblo se levanta violentamente? Porque es difícil vivir en un mundo, en una sociedad, con un gobierno o los gobiernos que no están a favor del pueblo, no están ayudando al pueblo. Y ahí es difícil vivir siendo mansos. Pero Dios, hermanos, a la iglesia no ha llamado para ser violentos. Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos somos violentos. Pero la Escritura está diciendo, bienaventurados los mansos, o felices los mansos. La pregunta aquí es, hermanos, ¿somos mansos o somos violentos? No ha llamado a ser violentos. Dios no ha llamado a ser violentos. Los cristianos muchas veces sí somos violentos. Pero ¿cómo podemos ser violentos? ¿Cómo es que caemos o salimos de la palabra humilde o de la palabra manso? Se preguntará, ¿pero cómo? Porque a veces, hermanos, somos violentos con nuestras críticas. Criticamos con violencia al gobierno. Criticamos con violencia o con acciones contra las personas que están gobernando este país. Criticamos aún, hermanos, dentro de la familia de la fe, unos a otros.
Y es por eso tenemos que tener cuidado. Dios nos ha llamado a vivir en humildad, en mansedumbre. El cristiano no ha sido llamado a ser violento, sino a ser manso. Así como vimos en la figura, esa ovejita al lobo le ofrece una flor. Cuando alguien viene a usted con palabras en crítica, en ofensa, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo es nuestra reacción? Entonces, ¿somos violentos con nuestras críticas? ¿Somos violentos con nuestras palabras? ¿Y somos violentos en nuestras acciones o con nuestras acciones? La pregunta, como hice hace un momento, ¿el cristiano es manso? ¿Somos mansos nosotros o somos violentos? La Escritura sí hace ver que el cristiano es llamado a ser pacificador. No estamos hablando de que todo el mundo tiene que pisotearnos a nosotros. No hablamos de mensos, ¿verdad? No somos mensos. El cristiano no es menso, como el mundo quiere conocer o quiere hacernos ver. Porque somos cristianos tenemos que callar, ¿verdad? No. Hay formas de quejarnos, hay formas de hacer observaciones, hay formas de reclamar inclusive al gobierno. La Escritura quiere hacernos ver que nosotros somos pacificadores, mansos, dice la Escritura. Dios quiere que seamos mansos. Nadie tiene que pisotearnos. Tampoco somos llamados a ser violentos, sino a vivir en mansedumbre. Nos llamó a ser mansos, nos llamó a ser pacificadores. Cristo fue manso. Uno de los ejemplos que tenemos que seguir. Cristo Jesús fue manso. A Él lo criticaron, a Él lo golpearon, a Él o de Él se burlaron, a Él le cargaron la cruz, a Él le llevaron a Gólgota y lo clavaron. Pero ¿cómo respondió Él? Él no respondió, ¿verdad? Él tenía el poder. Él podía destruir a aquellas personas. Pero ¿qué prefirió? Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso fue la respuesta de Jesús. Cristo fue manso, pero tenía el poder para destruirlos. Sin embargo, fue manso. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos en nuestra vida. Dichosos los mansos, dichosos los que tienen la capacidad de mantenerse firmes en las convicciones, pero sin violencia. Entonces, queridos hermanos, padres de familia, varones, esposas, esposos, hijos, la iglesia de Cristo debe mantenerse en humildad, en mansedumbre, porque para eso Dios nos ha llamado. Pero si en nuestro hogar, en nuestra familia, hay violencia verbal, hay violencia psicológica, hay violencia física, no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. No estamos viviendo la palabra del Señor. Algo debemos tener claro, queridos hermanos. Algo debemos tener claro. Porque dice la Escritura, porque los humildes heredarán la tierra. Los humildes o los mansos heredarán la tierra. Y ahí surge la pregunta. Una pregunta muy importante. ¿Por qué fue Jesús manso? ¿Por qué creen que Jesús fue manso?
¿Por qué Jesús no reaccionó cuando todo el mundo le estaban gritando, todo el mundo le estaban insultando, cuando venían soldados, cuando venían del Sanedrín, cuando venían del mismo pueblo? ¿Por qué Jesús reaccionó en mansedumbre? ¿Por qué? ¿Saben, hermanos? Que Jesús fue manso porque sabía de su herencia, que su herencia era la gloria. Por esa razón. Porque él sabía lo que iba a recibir luego de pasar este momento de dolor. Él sabía lo que iba a recibir allá en los cielos. Entonces, eso le tuvo firme en su convicción para no maldecir, para no destruir, para no insultar, para no retribuir con lo mismo al pueblo o a la multitud que estaba contra él. Jesús tuvo claro. ¿Por qué fue manso? Sabía que su herencia era la gloria. Por eso era manso. Y nosotros como cristianos hoy debemos tener claro también por qué tenemos que ser mansos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra herencia también está en los cielos. Si nosotros no vivimos la mansedumbre, si usted y yo no vivimos en mansedumbre, en humildad, como dice la Escritura, no entraremos o no llegaremos a obtener esa herencia. Todos queremos esa herencia, entrar por esa puerta amplia, esa puerta hermosa, a esa ciudad celestial donde está el Padre, donde está el Hijo, donde están los ángeles, donde está el Santo Espíritu. Todos queremos entrar a ese lugar, pero si no vivimos, hermanos, en mansedumbre, como la Escritura lo dice, bienaventurados, dichosos o gozosos los mansos, si no vivimos de esa manera, no entraremos a ese lugar celestial. Cristiano que me escucha, cambie su vida. ¿Quiere entrar al cielo? ¿Quiere tener la herencia? Cambie su vida en mansedumbre. Esa es la invitación que Dios hace a cada uno de nosotros. Digamos, Dios, toma el control de mis deseos. Digámosle a Dios que tome el control de nuestro temperamento, que tome el control de nuestros impulsos físicos para hacer la voluntad de Él. Pero pongamos en las manos de Dios, hermanos, porque sé que nos hace falta a todos mansedumbre. No todos somos mansos. Todavía reaccionamos humanamente, con violencia, con crítica, con acciones. Ya no debería haber cristianos violentos. Sin embargo, todavía me incluyo, habemos cristianos violentos. Mas Dios nos invita a ser mansos, a ser humildes y a ser pacificadores. El reino de Dios, hermanos, es nuestra herencia bendita. Por lo tanto, caminemos día a día con la ayuda del Señor en esa dirección. Y el último verso en analizar, espero que no quite mucho el tiempo de ustedes, es el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Como dije, felices es la otra traducción para bienaventurado. Felices, felicidad es un estado de corazón, no vamos a entrar mucho a eso. Felicidad es un estado del corazón. Eso debe ser claro para nosotros. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed fisiológicamente, hermanos. Todos tenemos hambre en cierto momento, no tenemos que comer, caminado todo el día, necesitamos beber algo de agua. Eso es una necesidad fisiológica. La palabra del Señor cuando dice
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. El Señor quiere ir más allá. Hacernos ver la necesidad de tener esa hambre espiritual. La iglesia debe tener esa hambre espiritual. Pero ¿cuál es esa hambre? Saben, hermanos, que debemos tener hambre de la honestidad, que mucha falta nos hace todavía. Que la iglesia debe tener hambre de pureza, porque todavía, hermanos, vivimos en este mundo y somos contagiados, somos manchados, nuestro corazón y nuestra mente, de las cosas de este mundo, de las vanidades de esta vida. Pero el Señor está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de vivir en santidad. Y ahí analicemos, ¿cómo estoy viviendo? Mi vida es santa. ¿Procuro día a día vivir en santidad? Debemos tener hambre de ser honorables, que mucha falta nos hace. Hambre, hermanos, hambre y sed de ser nobles. Hambre y sed de reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. De eso debemos tener hambre. Repasemos Salmo capítulo 42, verso 1. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 42, verso 1. Vaya a su Biblia, 42, 1. Dice así la palabra del Señor. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso dijo el salmista. ¿Cómo está nuestra alma? Estamos buscando de Dios, estamos buscando día a día en caminar en pureza, en caminar en integridad, en vivir en santidad, en ser esos hombres y mujeres honorables, esos hombres y mujeres nobles, esos hombres y mujeres que procuran día a día reflejar la gloria de Dios. ¿Tenemos hambre y sed? En el libro de capítulo 55, también nos dice 55.1, la escritura en el libro de Salmos mismo, Salmos 55.1, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. ¿Cómo estamos, hermanos, nosotros llegando al Señor? Cuando nosotros tenemos sed, cuando nosotros tenemos hambre, buscamos lo que sea y como sea para llenar nuestro estómago, para calmar nuestra sed. Pero ¿cómo estamos con los asuntos espirituales? Tenemos esa misma hambre para poder escudriñar, para poder conocer, para la lectura, para la oración, para la comunión. Tenemos esa misma hambre y sed. El salmista nos hace ver que nosotros tenemos que día a día suplicar a Dios para que Él no se esconda, sino que Él pueda escuchar nuestra oración y retribuya con alimento espiritual, con ese alimento que nos hace falta en nuestra vida. La Escritura claramente anhela cuando nuestro Señor Jesucristo en uno de sus sermones, en el Sermón del Monte, se dirigió al pueblo y dijo, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hambre y sed. ¿Hambre de qué tenemos? Pero también hablamos de la justicia divina, así como la justicia humana en este mundo hace falta. Realmente no hay justicia humana. La justicia muchas veces en este mundo se ha vuelto muy parcial. Esa es la justicia humana. Pero la justicia divina está en Cristo, está en Dios.
quiere conocer, quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, venga a Cristo. Cristo es la justificación. Cristo es la redención. Cristo es la salvación. Porque los que tienen hambre y los que tienen sed, dice, serán saciados. Sin Cristo estamos perdidos. La verdadera comida, la verdadera bebida es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Hay esa necesidad? Esa es la pregunta, ese es el reto para nosotros. Tenemos esa hambre y sed de vivir haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque si no hay eso en nuestra vida, hermanos, todavía nosotros no estamos en Cristo. No estamos siendo saciados porque nos faltaría todo lo antes mencionado. No hay honestidad, no hay pureza, no hay santidad, no hay honorabilidad, no hay nobleza, no hay nada. Pero si nosotros ya estamos en Cristo, hemos llegado a Él, ya somos saciados. El que ha sido saciado cumple la voluntad de Dios. Saciados significa o quiere decir obediencia. Obediencia a Cristo, obediencia a su palabra. ¿Estás teniendo hambre y sed espiritual en tu vida? ¿Tienes hambre de Cristo? ¿Tienes sed de su palabra? ¿O todavía nuestros placeres están siendo esa comida diaria en nuestras vidas? Si estás sintiendo hambre y sed espiritual en tu vida, pues ven a Cristo. Escucha su palabra y toma la decisión, una vez que has escuchado, de bautizarte por inmersión, de estudiar la palabra o escudriñar la palabra y luego servir a Dios y a su pueblo. Cuando estamos haciendo eso, realmente podemos hablar que hemos sido saciados o estamos siendo saciados de nuestra hambre y de nuestra sed. Hermanos, haciendo estas cosas saciaremos nuestra hambre. Pero si usted dice hoy no, mañana o pasado, o dice estoy muy ocupado en mi comodidad, bueno, seguirás con hambre y seguirás con sed de justicia. Cuando la palabra de Dios dice que una persona llega a Cristo, ha obedecido, ha sido saciado, porque tiene el amor, tiene el perdón, tiene la bendición espiritual, es parte de la familia. ¿Quieres ser saciado? Ven a Cristo. Esa es la invitación, hermanos, que nos hace cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Sintamos todos esa necesidad. Reflexionemos todos. Puede que todavía tengamos hambre, todavía tengamos sed. Si estás sintiendo hambre y sed, el único lugar a donde podemos ir es a Cristo Jesús. Él calmará nuestra hambre, calmará nuestra sed y de Él vendrá tiempos de refrigerio, dice su palabra. Amados hermanos, gracias por darme esta oportunidad. La palabra del Señor es preciosa, es hermosa. Seguro que podremos hablar toda la noche, pero recuerden que eso no es posible. Como resumen, hermanos, los 3 versos hemos hablado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes o los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y continúen, mis amados hermanos.
gracias, hermano Ricardo. Que te bendiga por tu mensaje tan preciso y tan edificante. Y si algún hermano tiene algún comentario, alguna pregunta para el hermano.